Hola mis chicas y hola mis chicos bellos, por aquí Camille Pagán. Bienvenida y bienvenido a otro video de este tu canal de Royal Women. Los extrañaba, me tomé un tiempito, tenía la familia con COVID entre otras cosas, pero ya todos bien, gracias a Dios, así que ya estamos de vuelta. Si no te has suscrito a este canal, te pido que por favor te suscribas y que le des a esa campanita ahí para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y quisiera comenzar este video diciéndote las siguientes palabras y quiero que me escuches bien. Si tú has invitado a Jesús a tu corazón y lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida, el enemigo no puede ni podrá destruirte. ¿Sabes por qué? Porque eres propiedad del Señor y Él te cuida y te cuidará siempre. Ahora, hay un pero. Como el enemigo no puede destruirte, entonces Él buscará la manera de detenerte. Si el enemigo te detiene, te hace una mujer u hombre de Dios completamente inefectiva o inefectivo, cohibiéndote de que camines en el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Todos los hijos de Dios, tú como hija de Dios y tú como hijo de Dios, debes conocer a tu enemigo y cómo él trabaja. El enemigo de tu alma es Satanás, no es tu vecino, no es tu familia, no es tu ex esposo, ex esposa, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no. El enemigo tuyo real es Satanás. Pero cuando conoces cómo este trabaja y cuando conoces las herramientas y la armadura de poder que el Señor te ha provisto en su palabra para que las uses, entonces, junto con el Señor y revestidos con el poder del Espíritu Santo, podremos hacerle la guerra al enemigo y vencerlo una y otra vez sin importar lo que acontezca. La palabra es clara cuando dice en Juan 10:10 que el ladrón, o sea, ¿quién es el ladrón? Satanás, vino para hurtar, que quiere decir robar, vino para matar y destruir, mientras que Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Satanás te quiere robar, Satanás te quiere matar y Satanás te quiere destruir, al igual que a mí. Les decía anteriormente que como Satanás no te puede destruir, él hará todo lo que él pueda, hará todo lo que esté a su alcance y en su poder para detenerte y para estancarte. Hará todo lo que pueda para que no llegues a ser esa mujer u hombre que Dios te está llamando a ser y que ya diseñó que tú fueras. Desde un principio el Señor soñó contigo. Cuando te mira, Él ve la obra maravillosa de Él completada en ti. El Señor siempre te ve como puedes llegar a ser a través de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor y de su poder en ti. Él no te ve como eres ahora, pero el enemigo, otra vez recalco, quiere detenerte y quiere estancarte. Y en estos días que nosotros estamos viviendo más que nunca, hay unas tácticas que Satanás está usando insistentemente para estancar y paralizar a los hijos de Dios. La número 1, distracciones. Tenemos una gran parte de los hijos de Dios viviendo como si el Señor no existiera. Su vida gira en torno a ellos mismos, a su carrera, a sus relaciones, a sus hobbies, a sus sueños personales, a sus problemas, a sus metas, sus viajes de placer, a sus dificultades. Yo. Todo su mundo gira en torno a ellos. Y cuando se acuerdan del Señor, tristemente, si es que se acuerdan del Señor, es para pedirle que Dios los bendiga y para que los ayude en momentos de angustia. Y debo decir que Dios no es un Dios egoísta. Dios sabe que en esta tierra nosotros tenemos responsabilidades. Dios sabe que tenemos familia, que tenemos trabajo y que tenemos derecho a descansar también. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Ahora, el problema está cuando las distracciones y las responsabilidades van por encima de Dios. Cuando los quehaceres, cuando tus metas toman el primer lugar
que Dios debe tener en tu vida. Cuando tu agenda terrenal va por encima de tu responsabilidad como hija e hijo de Dios para que otros lo conozcan a través de ti. Muchos cristianos pueden ver la necesidad espiritual en otros y lamentablemente actúan como cualquier persona que no tiene a Jesús en su corazón. Muchas veces hasta lo ignoran, increíblemente se hacen de la vista larga. Cuando invertimos el orden de las cosas que debe ser Dios, familia y luego el ministerio y el trabajo, ahí es que vienen los problemas y el enemigo lo sabe. Por eso él está insistentemente atacando a los hijos de Dios con distracciones y más distracciones, abrumando las agendas para que inviertas el orden correcto de las cosas y al final del día estemos demasiado cansados y agotados para hablar con Dios y leer su palabra, demasiado cansados para ponernos la armadura y para poder hacerle la guerra. Él nos desarma y debilita con las distracciones. La segunda táctica que usa el enemigo son las acusaciones a tu mente. Y les recuerdo que estamos hablando de las tácticas que usa Satanás para detener y estancar a los hijos de Dios. A Satanás le encanta acusar de manera constante y turbulenta a los hijos de Dios. Hagan las cosas bien o no las hagan bien. ¿Por qué? Porque cuando te acusa y te señala, te drena, te agota y como resultado te puede controlar. Si controla tu mente y si controla tus emociones, te puede controlar. Él está constante, agresiva e incansablemente drenando, agotando y controlando a muchos hijos e hijas de Dios a través de pensamientos de acusaciones. Por eso vemos a muchos cristianos deprimidos. Y cuando digo deprimidos, no me refiero a deprimidos por un tiempo, porque muchas veces suceden cosas en nuestra vida que podemos deprimirnos y eso es normal y dura cierto tiempo. Pero a lo que me refiero es que veo cristianos viviendo de esta manera, viviendo deprimidos. Se acostumbran a vivir derrotados, en agonía, deprimidos, abatidos y sin esperanza. Hijos e hijas del príncipe de paz que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, viviendo como si Dios estuviera muerto y sin disfrutar de sus promesas. El enemigo nos distrae y acusa con todo tipo de mentiras para que solo tú veas tus errores e incapacidades y nunca puedas verte como Dios te ve. Algo que veo mucho hoy en día son mujeres y hombres de Dios viviendo en vergüenza y culpa. Y es un tema vital porque son muchos los que están caminando prisioneros de su vergüenza y culpa. Y el Espíritu Santo quiere romper con esto hoy. Dios no quiere más vergüenza. Él no quiere más culpa ni condenación en tu vida. Y esto es un efecto en cadena. La culpa lleva a la vergüenza y la vergüenza lleva a la culpa. Y la culpa también lleva a la condenación. ¿Y cómo tú puedes saber si hay vergüenza y culpa en tu vida? Porque la vergüenza y culpa siempre están corriendo y siempre están escondiéndose. Cada área de tu vida que quiera esconderse o que quieras esconder está siendo dirigida por la culpa, por la vergüenza y la condenación. Todo lo que se mantenga oculto y escondido no puede recibir sanidad ni ser libre. No podemos vivir aparentando, ocultando ni escondiéndonos como si siempre todo estuviera bien por miedo a que te juzguen, cuando muchas veces nos sentimos rotos por dentro. Por eso el Señor nos invita a confesarle nuestros pecados, a valientemente comunicárselos con nuestra propia boca y arrepentirnos de corazón para poder recibir de Él su
su completo perdón, su gracia, su completa sanidad y que puedas ser libre de esos pensamientos de acusación y condenación que te esclavizan. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo fielmente, mi gente, que Jesús murió en una cruz y que venció la muerte, que venció el pecado, que venció la culpa, que venció la vergüenza para que tú puedas ser libre y caminar con tu cabeza en alto. La muerte de Jesús y su resurrección nos reconcilia con Dios. La sangre derramada por Cristo Jesús te reconcilia con tu Padre Celestial y te justifica para que en vez de muerte, en vez de culpa y condenación, tengas vida. La fe en el Señor Jesucristo te da entrada a la gracia de Dios. Si Dios, por medio de Jesús, olvidó el pasado de la humanidad, incluyendo tu pasado, y si Él borró la culpa y la vergüenza de tu cuenta, entonces no puedes seguirte culpando por tus fallas o culpando a otros por ellas. No podrás llegar a tu destino si la culpa, la condenación y la vergüenza son tus compañeras de viaje, sencillamente porque te mantendrás enfocada y enfocado en tus errores y fallas y no podrás ver la esperanza y la solución que hay disponible para ti en Jesús y todo lo que Él ya te ha provisto. ¿Por qué sigues caminando con la culpa? ¿Por qué sigues caminando con la vergüenza y condenación? ¿Por qué sigues escuchando las mentiras y acusaciones que Satanás susurra a tu mente? Decide en este momento dejar todo eso atrás. Escucha esto y no te olvides de estas palabras. Dios te ama a pesar de tus fallas y errores. Dios te ama y te seguirá amando. Su amor nunca se agota, nunca se acaba. Su amor dura para siempre. Su amor no depende de lo que haces bien o mal. Depende de su naturaleza de amor porque Él es amor. Nada ni nadie te podrá separar de su amor eterno. Nada de lo que hagas o no hagas podrá hacer que Él te ame más o menos. Su amor por ti es por su gracia y por su misericordia. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 5:8 dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Con cada acusación, Satanás te está haciendo creer las siguientes mentiras. Mira estos ejemplos. Número 1, que Dios no puede perdonar tus errores y que tendrás que seguir cargando con ellos. Eso es mentira. Número 2, que tus errores determinan lo que tú eres. Eso es mentira. Número 3, que mereces lo peor. Eso es mentira. 4, que sigues siendo culpable incluso cuando haces las cosas bien. Eso es mentira. Número 5, que también eres culpable por los errores de otros. Imagínate eso. Eso es mentira. Qué muchas mentiras el enemigo está constantemente susurrando a nuestros oídos. Y la cuestión es que no las creemos. Pero ha llegado el momento en que tienes que llenarte de valor y confrontar las mentiras de Satanás, recordándole a él las verdades de Dios en su palabra. Y en la palabra encontramos dos grandes ejemplos. Uno de alguien que no pudo deshacerse de la culpa y la vergüenza, y otro que avanzó hacia su destino a pesar de sus errores. Judas Iscariote, después de haber entregado a Jesús por 30 piezas de plata, al ver que Jesús había sido condenado a muerte, se sintió culpable. Así que fue a devolver las 30 monedas de plata, más con remordimiento que con arrepentimiento, y luego fue y se quitó la vida.
Un triste final para alguien que fue uno de los 12 discípulos que estuvieron cerca de Jesús y tenían la misión de continuar su ministerio, de llevar a cabo el evangelio a toda criatura. Judas no pudo confrontar el temor, él no pudo confrontar la culpa y la vergüenza y se quedó centrado en su error y falla. Y esto precisamente es lo que quiere el enemigo, que te quedes centrado en tu error y en tus fallas, permitiendo que Satanás continuara poniéndole mentiras y engaño en su mente para magnificar su pecado. Por esta razón, Judas no buscó más soluciones y pasó por alto el arrepentimiento. Se condenó a él mismo y se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Sin embargo, si lo contrastamos con el caso de otro de los discípulos de Jesús, tan imperfecto como todos los demás discípulos y como tú y como yo, fue muy diferente. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces e incluso en esa tercera vez comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Esto lo dice en Mateo 26 y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. La tristeza lo sobrecogió para traer el convencimiento de que le había fallado a Jesús, pero él no permitió que la culpa, que la vergüenza y la condenación determinaran su futuro. Pedro estaba arrepentido y se mantuvo firme en que conocía cuánto Jesús lo amaba. Pedro se refugió en esa verdad y en que Dios seguía contando con él. Pedro siguió adelante sin mirar atrás. Él no se detuvo, él no se paralizó, no permitió que el enemigo jugara con su mente y no se dio por vencido por haberle fallado al maestro. Jesús tampoco lo juzgó por eso. Pedro sabía que la gracia y amor de Jesús por él una vez más lo estaban abrazando. Pedro conocía a Jesús, por eso es tan importante que tú y yo conozcamos a Jesús y que conozcas su amor por ti. ¿Cómo vas a poder confiar y sentirte libre y en paz con el amor de alguien que tú no conoces? Necesitas cada día conocer más al Espíritu Santo y el amor de Dios. Pedro, al recibir la noticia de las mujeres que la tumba de Jesús estaba vacía, él corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, la maravillosa resurrección de quien le había cambiado el nombre, la maravillosa resurrección de quien le había pedido que apacentara sus ovejas y de quien había recibido autoridad para edificar a la iglesia primitiva. Más allá de la vergüenza y de la culpa, hay un Dios que te perdona, que te ama y que sigue contando contigo. Pedro le aplastó la cabeza a Satanás y avanzó hacia el futuro glorioso que el Señor había preparado para él. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tienes que dejar atrás la culpa, la vergüenza y los pensamientos de condenación y acusaciones de Satanás y la gente? Porque todo esto intentará redefinir tu identidad, distorsiona tu identidad y llega un momento en que la culpa no se basa en lo que hiciste, sino que comienza a basarse en lo que te has convertido supuestamente. La culpa también trae enojo. El enojo es una forma de lidiar con los sentimientos de culpa. Cuando tú estás enojada o enojado, quieres castigar y ser dura o duro, ya sea con los que te han hecho daño o contigo misma o contigo mismo. José trató con enojo a sus hermanos en Egipto. Él quería castigarlos por lo que le hicieron. Imagínense, ¿quién no? Después de todo lo que los hermanos le hicieron.
hicieron. Él quería seguir culpándolos, pero ¿saben qué? Él no continuó con su plan cuando vio el propósito de Dios en su sufrimiento. Él vio el destino que Dios había planificado para él, para sus hermanos, para su padre. ¿Y saben qué? Dejó la culpa atrás. ¿Por qué tienes que dejar atrás la culpa, la vergüenza, los pensamientos de condenación y acusaciones de Satanás y los demás? Porque la culpa trae miedo a ser rechazado. Le estoy mencionando cosas, todo lo que hace la culpa. Comienzas a tener miedo de perder la aprobación y aceptación de alguien por el error cometido. No temas perder el amor y la aceptación de otros si tienes garantizado el amor y la aceptación de Dios. Y lo voy a volver a repetir. No temas el perder el amor y la aceptación de otros si tienes garantizado el amor y aceptación de Dios. Asume tu responsabilidad sin miedo, reconoce tus faltas, reconoce tus errores, pide perdón, busca soluciones, acepta el amor de Dios y sigue adelante. La culpa también afecta tu salud y tus emociones. La culpa también silencia la voz del Espíritu Santo. Claro, porque lo único que estás escuchando es la voz de Satanás acusándote. Mientras que el convencimiento que trae el Espíritu Santo a tu corazón de haber cometido un error te acerca a Dios para buscar su perdón, las acusaciones del enemigo te alejan de Dios, hacen todo lo contrario al traerte condenación. La voz del Espíritu Santo te muestra tu error y la falla, pero no te acusa, más bien te convence de tu necesidad de acercarte a Él, de arrepentirte y pedir perdón, pero la voz de Satanás te condena y hace también que te justifiques por temor a las consecuencias. Hay una gran diferencia entre sentirte condenado por los errores versus sentir el convencimiento de que cometiste un error. Recuerda siempre que Dios usa tus errores para su gloria y sus propósitos. Satanás los usa para atormentarte y para estancarte. Dios ve el potencial por encima de la debilidad humana. Lo hizo con Pedro, lo hizo con la mujer adúltera, lo hizo con David y sus errores, lo hace contigo, lo hace conmigo, etcétera, etcétera, y con tantas personas más. Mientras que Satanás ve la debilidad humana y anula el potencial, como lo hizo con Judas Iscariote. Y te hago estas preguntas. ¿Le has pedido perdón a Dios por algo que hiciste o que te hicieron y todavía sigues sintiéndote mal por ello? ¿Continúas sintiéndote que Dios no te ha perdonado aunque ya te arrepentiste y pediste perdón? ¿Te recriminas constantemente por haber actuado mal o por haber tomado una mala decisión? ¿Qué te hace sentir culpable o que culpes a otros? ¿Por qué no has podido dejar la culpa atrás? Si has sido víctima de abuso sexual, por ejemplo, o de abandono de tu pareja, si estás criando sola o solo a tus hijos, sea lo que sea, no te culpes más. No puedes seguir castigándote por el pecado de otro. Fuiste una víctima del pecado de otra persona. Hay una gran verdad que tienes que empezar a creer, y es que nunca serás responsable de lo que otros decidan hacer o no hacer. Si Dios no te culpa, ¿por qué entonces culparte a ti misma o a ti mismo? Mis amores, qué poderoso resulta cuando permitimos que Dios use nuestros errores del pasado para llevarnos al arrepentimiento, para quebrantar nuestro orgullo, para refinarnos y usarnos en forma más efectiva para sus propósitos, llevándonos al destino maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Cuando andas conforme al Espíritu y haces morir las obras de la carne, es imposible que la culpa vaya contigo, porque constantemente el Espíritu Santo te va a estar recordando lo que dice su palabra en Romanos 8:1. Ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Tómate un tiempo en oración para pedirle al Espíritu Santo que te muestre si es Él quien está trayéndote convencimiento para pedir perdón y buscar el arrepentimiento por algún error que hayas cometido, o si es el enemigo quien está trayendo acusación para que te sientas condenado y atormentado y así poder detenerte y estancarte. El Salmo 34, versículo 22 dice: el Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. Dios está hablando a tu vida. No creas cuando otras personas te juzguen, ni te juzgues tampoco a ti misma o a ti mismo. No escuches las mentiras de Satanás. Basta. No insistas más en seguir atada o atado, ni estancada ni estancado. Él te hace libre. Su amor te da un nuevo comienzo. Espero realmente que estas sencillitas palabras hayan sido de bendición a tu vida. Por favor, comparte este video para que también pueda ser de bendición para otros. ¡Mua! Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo video.